Sí. Sí. Hola, buen día a todos. En unos minutitos empezamos, chicos. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Vamos a tomar unos minutitos para que se conecten los que faltan y arrancamos, ¿eh? Hola. Hola. Chicos, ¿me escuchan? Buen día, sí, se le escucha. Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. Voy a pasar lista primero, así que les pido que abran las cámaras y activen el video. Así los voy nombrando uno por uno. Bacre, Karen. Perdón, tenía el audio silenciado. Presente, acá estoy. Dale. Blanco, Maximiliano. Blanco, lo vi conectado. Sí, soy Fabricio, no Maximiliano. Ah, Fabricio, perdón. Fabricio. Para que te noto bien. Pero hay un Maximiliano también, ¿no? Sí, pero no sé si estará. Está bien. Blanco, Fabricio.
Cajal Tamara. Presente. Bien. Giancaglini, Yamila. No. Colangelo, Clara. Presente. Bien. Delgado, Ana Lucía. Delgado, no está. Dramis, María. Tampoco. Escobar. Presente. Frascueli, Renzo. Presente. Dale. Genovese, María Valentina. Presente, profe. Gracias. Jiménez Aquino. Jiménez no está. Giubás, Agustina. Presente. Giubás está. Perfecto. Gómez, Magdalena. No está. González, Germán. González, Natacha. Presente. Lobato, Julián. Presente. Gracias. Martel, Juan Cruz. Mena, Sebastián. Morro, Melián. Camila. Presente. Morro está. Agela, Adriano. ¿Y Joaquín? Presente. ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Los dos? Sí. ¿Son parientes? Primos. ¿Primos? Muy bien. Pardo, Diego. No. Paz, Berisa María. Presente, profe. Ok. Penici, Federico. Presente. Percelo, Antonella. Presente. Ramos, Leonel. Ramos no está. Rodas, Rosa Mabel. Sanelli, Juan Mariano. Presente. Presente. Sanelli. Siri, María. Presente. A ver, acá Roda me acaba de dar presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Yo, Martina. Martina, Siri. Sí. Dale. Sí. Solari, Leandro. Suárez García, Ramiro. Presente. Ok, muy bien. Tancia, Antonella. No está. Uniates, Malena. Tampoco. Vidós, Milagros, Elizabeth. Vidós no está. Acá está Tansi también. Tansi. Hay que conectar el video, Antonella. Uniates, Malena. Ya la nombré. Y Sucheli, Julieta. Presente. Muy bien. Porque Vidós, ¿alguien la conoce? No tengo ningún presente en ninguna clase. Y después quiero que me digan, a ver, por favor, bueno, Gómez no están. Lobato, ¿la clase anterior estuviste? Sí, estuve. Tenía una duda ahí. Martel.
Hugo Vaz, ¿estuviste la clase pasada? Sí, profe. Bueno, perdón porque no lo había anotado. Bueno, estamos. Le voy a dar ahora la palabra al doctor García Arena, mientras esperamos a la doctora Sandra París, que es la que nos va a dar la clase hoy, así que está demorado unos minutitos. Voy a arrancar con algunas cosas de la cátedra que tenía que comentarles Diego García Arena. Doctor García Arena. ¿Estás por ahí, Hola, Diego? Mario. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien, ¿vos? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ustedes habrán enterado, ayer el presidente de la República dispuso un decreto de necesidad y urgencia que implica nuevamente un aislamiento, aparentemente por el plazo de 9 días, que entre otras cosas prohíbe o impide la presencialidad nuevamente de las clases. Nosotros hoy vamos a esperar que bostece Mariano tranquilo, que parece el león de Metro Goldwyn Mayer, y después seguimos. Pegó un bostezo importante. Le decía que nosotros hoy vamos a dar clase normalmente, la comisión de las 3 de la tarde va a ser presencial como estaba establecido. Mañana nosotros tenemos, de acuerdo al cronograma, tenemos clase por Zoom, las 3 comisiones, ¿sí? Con el doctor Santiago Martín, que nos va a dar la clase de presidencialismo y parlamentarismo, la diferencia entre parlamentarismo y presidencialismo, que ya está en el cronograma, así que en ese sentido no tenemos modificaciones. Lo que sí vamos a tener modificaciones es la semana que viene, donde el viernes vamos a tener las 3 comisiones por Zoom, obviamente, y el sábado suspendemos y lo pasaremos para otro sábado, o sea, hasta que vuelva a la normalidad, los sábados de prácticos quedan suspendidos hasta que podamos volver a la presencialidad, que seguramente será el sábado siguiente, así que nos perderíamos solamente un sábado y lo recuperaríamos un sábado después, lo que atrasaría una semana la cursada, ¿no? Pasaríamos una semana más la cursada, pero es imprescindible tener las clases presenciales y los prácticos presenciales, porque es la evaluación que estamos haciendo, ¿eh? Así que les quería avisar eso, que hoy sigue todo normal, mañana también, y el viernes que viene todas las comisiones por Zoom, ¿sí? Y el sábado que viene, suspendido el práctico presencial. Eso era, y vamos a esperar que llegue la doctora París. Entonces el sábado no hay clases, digamos, ni por Zoom. ¿Qué dije yo? Que el sábado hay clases. Dije que el sábado hay clase mañana normalmente. No, el otro las 3 sábado. comisiones por Zoom, hay clase normalmente. Lo que no hay es el sábado que viene práctico, no clase. O sea, que clase el sábado que viene hay. El sábado que viene está suspendido porque los prácticos están suspendidos. Es lo que les acabo de decir. Vamos de vuelta. Hoy hay clase. Mañana sábado hay clase porque está programado en el cronograma que mañana hay clase, ¿sí? Las 3 comisiones por Zoom. Viernes que viene clase por Zoom. Sábado que viene suspendido. Ahí está Sandra, Mario. Está la diputada París. Los dejo con 2 diputados, con el diputado Mario Giacobbe y con la diputada Sandra París. Diputado Mario Giacobbe, que es docente de nuestra cátedra y preside la Comisión de Legislación, y la diputada Sandra París, que es diputada e integra el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Así que disfruten la clase. Y gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Buen día. Bueno, Sandra, no sé si estás lista. Sí, estoy lista. Bueno, buenos días. Primero, disculpas, Mario, por la demora, No, por pero favor. la verdad pasan estas cosas. Uno va al médico en horario temprano y bueno, te atienden cuando pueden. Así que, perdón la demora. Bueno, déjame decir a los chicos primero esto que dijo recién Diego. La doctora París es diputada, ya creo que va por su segundo mandato, o tercer mandato, no sé. No, segundo. Segundo, es de Zárate, es integrante del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que en la provincia tiene la función de ser parte fundamental en el proceso de designación de magistrados. La doctora lo integra como miembro pleno creo que desde este año. Es una diputada muy importante.
y fue una de las diputadas legisladoras que llevó adelante y protagonizó de alguna manera la sanción de la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, que ustedes, bueno, no tienen por qué saber, tuvo su origen principal en la Cámara de Diputados, y ella como integrante del bloque oficialista en ese momento, de la Cambiemos, junto con otras legisladoras, pero bueno, Sandra, al ser una diputada ya con experiencia, y por su militancia política, tuvo un rol fundamental. Así que no solo iba a dar, supongo yo, desde el punto de vista jurídico, estos temas de paridad, sino que tiene una rica experiencia para contar por haber sido una de las primeras provincias que sancionó, y una provincia importante, ¿no? Con una tradición donde hace que tenga más valor una ley como la de paridad, bueno, porque siempre estuvo dominada por hombres la provincia, y le era muy difícil a las mujeres. Bueno, yo creo que hace 5 o 6 años era impensable la ley de paridad en la provincia. Así que bueno, hecha esta presentación, los dejo con Sandra, si la aprovechan a la clase. Adelante, Sandra. Gracias, Mario. ¿Sabes qué te voy a pedir? Que me permitas compartir pantalla, porque Yo armé no un tengo la PowerPoint. administración, eso lo hace Diego. ¿Se nos fue Diego? A ver, para que miro. No, estás vos de anfitrión. No, yo estoy acá, pero el anfitrión es Giacobbe. Es Por Giacobbe, yo soy un invitado en esta comisión. Yo me conecté al bien. teléfono, no sé cómo hacerlo eso. Lo que pasa es que Giacobbe no sabe cómo hacer para convertir en anfitrión a la diputada París. Ese es el problema. Estamos complicados. ¿Algún alumno que le explique? Es fácil, es muy fácil. Lo que pasa es que estoy en el teléfono también. Igual con el teléfono se puede. Es muy fácil, te lo puede explicar cualquier alumno. Bueno, a ver. Profe, tiene que tocar, digamos, la pantalla de la profesora Sandra París, y le van a aparecer 3 puntitos. ¿Puede Sí. ser? Y ahí cuando Bien. los toca le dice convertir en anfitrión. Bueno, a ver si me tienen un poco de paciencia porque no la encuentro, Sandra, ahora. Buscame a mí, no me ves. Mové el teléfono. Sí, lo estoy buscando en la pantalla. Poné Ahí está. Sí, estoy quedando re mal yo acá, ¿no? ¿Y qué hago ahí? Busco los 3 puntitos. Sí. Que le aparecen en la Más. pantalla. Sí, ahí. Sí. ¿Hospedador o como anfitrión? No me aparece, ¿eh? No me aparece eso, ¿eh? Bueno, No me aparece, Sandra, ¿eh? charlamos, sí. Y en participantes, si vas a participantes, al lado del nombre. No tengo nada. Ahí me marca hacer anfitrión. Acá está. Ahí está. Muy bien. Ahí está, Sandra. Perfecto. Gracias, Mario. No, de nada, disculpen. Bueno, siempre estamos aprendiendo. Muy bien. Bueno. Vamos a comenzar. Primero, gracias Diego por la invitación y Mario para participar de este taller de Derecho Parlamentario. Siempre son muy interesantes los intercambios que realizamos con los alumnos en las clases de Derecho Parlamentario, y es importante, más que lo que uno puede exponer, es lo que ustedes tienen para preguntarnos, y lo que sabemos lo contestamos, y si no, prometemos poderles contestar después. Mario, además, el doctor Mario Giacobbe preside la comisión de enjuiciamiento de magistrados, que es una comisión muy importante también que tiene la Cámara, que es la que lleva adelante todos los pasos previos a lo que implica el jury de enjuiciamiento de los magistrados, ¿sí? La Cámara tiene la posibilidad de que quien quiera denunciar a un magistrado lo pueda hacer a través de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, que eso no necesitan abogados y es de manera gratuita, y esto es la función también que cumple la comisión que preside Mario Giacobbe. Por eso es una comisión muy importante, porque es la de acceso real a la población.
para que pueda manifestar su disconformidad con el accionar de algún juez. Bueno, me voy a entrar en mi tema, que tiene que ver con lo que, bueno, Diego me había propuesto, el tema de la igualdad de oportunidades, las políticas legislativas, género, discapacidad y minorías. Entonces, lo primero que nosotros nos debemos preguntar es de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, nosotros lo que hacemos es, para algunos es un principio la igualdad, para otros, depende con quiénes seamos los actores que conversamos, son ideas, tienen ideas acerca de lo que es la igualdad de oportunidades, y otros tienen un basamento que tiene un fundamento de tipo filosófico. Pero en realidad lo que todos buscamos es vivir en una sociedad que sea justa. ¿Y qué entendemos por justo en este sentido? Es decir, por aquello que proponga las mismas posibilidades a todos los individuos dentro de la sociedad sin que exista discriminaciones. Pero este es un ideal que nosotros aspiramos, porque esa igualdad de oportunidades hoy sabemos que exactamente no existe, que lo contrario a la igualdad es la discriminación, y esa discriminación social. Discriminación con la que las podemos ver no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y nosotros vemos distintos tipos de discriminaciones, que pueden ser la discriminación por género, la discriminación a través de la raza, a través de la religión, la discriminación sexual, a través de la edad y también a través de la salud. ¿Cuándo se da la discriminación de género? Cuando hay un sexo que demuestra o pretende superioridad por encima del otro sexo o de la identificación sexual que pueda tener la otra persona. Del racismo es cuando un determinado grupo de personas con características diferentes a otras cree que pueden generar esa discriminación. La discriminación religiosa es cuando hacemos esa diferencia a través de la religión que profesan las otras personas. La discriminación sexual es cuando no existe ese respeto a la libertad de la decisión de la sexualidad que la otra persona, que el otro individuo ha decidido para su vida. Y la discriminación de la edad, que tiene que ver con discriminar a las personas como no aptas o no capaces para cumplir determinadas funciones por una cuestión de la edad. Y la otra discriminación, que sobre todo en estos últimos tiempos las estamos viendo con mucho más dolor o preocupación, tiene que ver con una discriminación en torno a la salud. Es decir, se discrimina a las personas porque tiene alguna discapacidad o porque tiene algún problema de salud, y entonces se lo considera que no es apto para desempeñar determinadas funciones dentro de la propia sociedad. Entonces, para esto nosotros necesitamos que se generen políticas públicas en torno a esta igualdad de oportunidades. Y para eso, nuestro país, desde el año 2014, ha generado distintos planes nacionales de igualdad de oportunidades y de derechos, porque no alcanza solamente con el enunciado de decir, bueno, tenemos que generar políticas públicas que tiendan a la igualdad, sino que lo importante es que se converse con todas las organizaciones civiles, con todos los organismos del Estado, y que lo que tenemos que generar son la eliminación de las barreras normativas, porque muchas veces son las propias leyes las que establecen esas barreras y no permiten que se pueda trabajar de una manera positiva. Cuando ponemos un límite en la incorporación de determinadas personas de acuerdo a la edad, estamos generando
un límite normativo, un límite si está establecido en alguna resolución o en alguna norma de carácter general que nos determina ese límite, y entonces eso está provocando una discriminación. Esto se ha dado muchas veces en las universidades, cuando a los docentes se los hace retirar del ejercicio de la docencia a una determinada edad. Y esto ha sido planteado dentro de la propia justicia, que en la mayoría de los casos ha reconocido que el docente puede seguir ejerciendo su cargo hasta que él lo decida, no por una cuestión del límite de su edad. O también, en el caso de los magistrados, en el caso de una ministra de la Corte de Suprema Justicia de la Nación, que se le había pedido que se retirara del ejercicio de la magistratura por haber cumplido 70 años, y ella presentó una acción de amparo ante la propia justicia y reconocieron que podía seguir en su cargo. Y eso mismo hizo en su momento un ministro de la Corte, el doctor Carlos Fay, quien terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo ministro de la Corte a los 91 años de edad, y falleció siendo ministro de la Corte de la Nación. Es decir, no solamente esas políticas en materia de igualdad de oportunidades hay que expresarlas y hay que decirlas, sino que hay que generar acciones concretas y hay que eliminar esas barreras normativas buscando acciones de tipo positivas. Porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es lograr la igualdad, tanto en las oportunidades como en el ejercicio efectivo de los derechos. Es decir, generar condiciones igualitarias de acceso. Nosotros ahí nos vamos a detener en la igualdad de oportunidades que tenemos las mujeres, en estos derechos políticos que tenemos las mujeres. Yo les pido que si ustedes quieren hacer alguna pregunta o no entienden algo, me interrumpan, ¿sí? Porque la idea es que no hable yo sola, sino que hagamos algún tipo de intercambio. Bueno, los derechos de las mujeres desde hace muchísimos años, muchos años y siglos, que las mujeres venimos batallando para lograr derechos de las mujeres. Ya en la Revolución Francesa, el tema de las mujeres fue un tema que no fue considerado. Fíjense, si ustedes miran, habla de todos los hombres, o sea, no se considera a las mujeres en aquel momento como dignas de tener derechos. Bueno, van transcurriendo los años y en el año 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se reúnen las potencias mundiales en pos de trabajar acerca de una cuestión universal en torno a los derechos humanos, se sanciona o se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, donde se logra la concepción universal e individual del disfrute de los derechos humanos. En igualdad de condiciones se establece esta Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Pero siempre se refería a los hombres. Habla de la dignidad de la persona humana, la Carta de Naciones Unidas, pero todavía no hace referencia a la mujer. En cambio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos civiles, políticos y sociales, establece por primera vez el principio de no discriminación. Este principio que abarca tanto a hombres como mujeres, pero habla del principio de no discriminación, y por eso es tan importante esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y recuerden que otorga o garantiza los derechos civiles, políticos y sociales. El artículo primero de esta Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Y esto es importante que diga todos los seres humanos,
Porque, ¿qué ocurre? Eleanor Roosevelt, que era la única mujer que integraba el comité de redacción, si bien estaban formando parte de Naciones Unidas, una mujer india, una mujer pakistaní, una mujer belga, pero no formaban parte del comité de redacción de esta Declaración de Derechos Humanos. Entonces, Eleanor Roosevelt, llevando la voz de las mujeres que estaban integrando en esa oportunidad Naciones Unidas, logra que se le imponga todos los seres humanos, porque la declaración en ese primer artículo hablaba de que todos los hombres nacen libres e iguales. Es decir, el primer logro que se realiza a través de esta Declaración de Derechos Humanos en cuanto a la igualdad habla de todos los seres humanos. Entonces, en todos los seres humanos estamos comprendidas las mujeres. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Porque ustedes no se olviden que esta declaración se hace finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que pretende es el reconocimiento del otro como un ser humano digno de derechos, pero también el derecho de vivir de una manera pacífica, de una manera fraternal, dice la declaración, ¿no? Piensen que fue en el año 1948. Entonces fue muy importante la labor que llevó adelante Eleanor Roosevelt, porque ella fue la que tuvo que luchar en un seno donde eran todos hombres, en ese comité de redacción, que no se tuviera la palabra todos los hombres, sino que se lograra todos los seres humanos. Y es el primer atisbo, digamos, que tenemos de una declaración internacional donde se habla de todos los seres humanos, entendiendo que ahí estamos comprendidas las mujeres. Ya nos venimos a nuestro país. En nuestro país tenemos una larga lucha de mujeres que han venido desde principios del siglo XX, y ahí es donde aparece Alicia Moró de Justo, y también Lantieri, y no me acuerdo el nombre de Lantieri, que fueron dos mujeres que lucharon muchísimo por los derechos de las mujeres, pero por los derechos primero para poder votar. Porque ustedes, si ya estudiaron Derecho Civil, habrán visto que hasta el año 68 las mujeres no gozábamos de determinados derechos. Y entonces todos los derechos los tenían y estaban garantizados para los hombres, y las mujeres debíamos someternos a la voluntad de los hombres, desde el hecho de fijar el domicilio que el hombre fijaba para la convivencia matrimonial, el hecho de que no se podía votar en aquellos tiempos, y se logra que en el año 47 se vote por primera vez en todo el país. La mujer puede hacer ejercicio del sufragio, que se llamaba sufragio universal, pero no era universal porque las mujeres no podíamos votar. Imagínense que no teníamos derecho civil a elegir, no podíamos elegir quiénes queríamos que nos gobernaran. En 1925 se hace un ensayo en la provincia de San Juan, y es ahí donde por primera vez la mujer emite su voto en una provincia de la República Argentina. Pero después eso se convierte en ley, la 13.010, en el país, y se vota en el año 1947, y por primera vez tenemos acceso al sufragio universal. No obstante, las luchas de las mujeres y de los grupos que fueron surgiendo en torno a la reivindicación de todos estos derechos, también las mujeres comenzamos a exigir el derecho de acceso al poder, porque también el poder y el derecho a ser elegido estaba en cabeza de los hombres.
Es así que en el año 1991 se sanciona la ley 24.012, que es la ley de representación, que es la mal llamada ley de cupos, una ley que representaba al 30%, es decir, las listas de los candidatos a elegirse de diputados nacionales y de senadores debían contemplar en sus listas al menos un 30% debían estar conformados por mujeres, ¿sí? La llamada ley de cupo. Lógicamente, como los que siempre se hacen en los armados de las listas, los que tenían el poder de los armados de las listas eran los hombres. ¿Qué pasaba? Las mujeres siempre ocupábamos el tercer lugar. En cualquiera de las listas que se armaban para poder ser electas, para poder ser candidatas, las mujeres ocupábamos el tercer lugar. Esto no nos garantizaba en ningún momento que efectivamente eso después se desarrollara en el momento de la elección, porque muchas veces los resultados hacían que si se habían elegido cinco, por ejemplo, diputados nacionales o 5 diputados provinciales, solo ingresaba una mujer y 4 hombres, ¿sí? Porque la mujer quedaba en el tercer lugar. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1994, el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional incluye a los partidos políticos e incluye la participación de la mujer en los partidos políticos. Digamos que se convierte en un derecho constitucional. Digo, y esto no es casualidad, esto tiene que ver con todo el trabajo y todas las luchas que se vinieron llevando desde principios de siglos en nuestro país. Y en la Convención Constituyente eran muy pocas las mujeres que formaban parte de esa Convención Constituyente, pero bueno, hubo voluntad política de los constituyentes de la incorporación, ya les digo, de los partidos políticos con la participación de la mujer. Seguimos pasando los años. En el año 1991 se destaca en el Congreso de la Nación en defensa de lo que es después la ley 24.012, Florentina Gómez Miranda, que era una de las pocas mujeres que formaban parte de la Cámara de Diputados de la Nación, y ella provenía del partido de la Unión Cívica Radical. Y Florentina Miranda había sido abogada y había sido maestra, y siempre una mujer que había luchado y militado por la defensa de los derechos de las mujeres, pero bueno, le había tocado representar a su partido en el Congreso de la Nación y era ella la que llevaba adelante que esta ley fuera sancionada. Siguen pasando los años y en el año 2017 se sanciona la ley 27.412, que es la ley de paridad, es decir, que lo que esta ley busca, la integración de una manera igualitaria, de una manera paritaria, de la mujer en las listas, en la integración de las listas. Es decir, a partir de esta ley no pueden existir más listas de acceso al poder que no tengan una conformación del 50% de mujeres, es decir, de manera igualitaria, de manera paritaria. La misma ley se sanciona en la provincia de Buenos Aires, que lleva el número 14.848, que esa ley lo que hace es garantizar también la paridad en la integración de las listas para legisladores provinciales y concejales. Pero estas leyes, tanto la nacional como la provincial, no ha podido modificar una trayectoria, digamos, machista que tienen los sindicatos, porque en las listas de los sindicatos esto no se cumple.
Es decir, las listas de los sindicatos solo tienen el 30% de base para ser representado por las mujeres. Si bien ha habido cantidad de proyectos donde se pide la paridad de género en el tema de las listas, donde se pide la incorporación de personas de otros sexos, esto todavía no se ha podido llevar adelante. Y es una lucha que se sigue dando y que yo espero que en los próximos años se convierta en ley y que tanto las organizaciones sindicales tengan paridad en la representación de cada una de sus listas. Yo les quiero contar acá la experiencia que viví como legisladora en el año 2017, cuando se sancionó la ley 14.848 en la provincia de Buenos Aires, y lo mismo que ocurrió en Nación, pero yo les voy a contar lo que nosotros vivimos. Muchos de los argumentos que daban nuestros compañeros legisladores que se oponían a esta ley, pensaban o decían que bueno, que ellos estaban preocupados por la idoneidad de las mujeres y que qué pasaba si las mujeres ocupábamos cargos y no éramos idóneas para ese cargo, como si los hombres que nos vinieron representando a lo largo de tantos años hubieran sido los más idóneos en la selección de esos candidatos. Otros decían, bueno, pero en los partidos políticos no hay tantas mujeres como hombres. Y la verdad es que con los distintos estudios y los distintos análisis y las distintas encuestas que se hicieron y las afiliaciones a los partidos políticos, se pudo comprobar que hay más mujeres afiliadas que hombres a los partidos políticos. Excusas que iban quedando sin ningún basamento. También decían los hombres, bueno, pero el género del representante no es importante. Si total puede participar un hombre, puede participar una mujer, hoy me toca a mí, mañana te va a tocar a vos. Y otros decían, bueno, pero habiendo tantas mujeres que han llegado a cargos altos, no tenemos por qué votar esta ley que hace que las otras mujeres también podrían cubrir esos cargos, ¿sí? Entonces, digo, estos eran algunos de los argumentos que se daban. Y sinceramente, a mí me tocó vivir una de las reuniones de bloque más interesantes. Yo formaba parte en ese momento sigo formando parte, pero en ese momento éramos oficialismo del bloque Juntos por el Cambio, y yo vengo de la Unión Cívica Radical, y en ese bloque convivíamos todos los integrantes de Cambiemos, y la discusión, la gobernadora había pedido el tratamiento de este proyecto de ley, y aún muchos de los diputados que formaban parte de mi bloque, pertenecientes al oficialismo, no estaban de acuerdo en sostener esta ley. Entonces se produjo un debate dentro del bloque muy enriquecedor. Fue una de las reuniones de bloque más interesantes, porque digo, hay que escuchar las razones por las cuales los hombres se oponen a la paridad, y por qué consideran ellos que las listas debían quedar como estaban, y que bueno, y que las mujeres debíamos ganarnos esos lugares. Ya les digo, fue una de las reuniones más interesantes. Creo que Mario estaba en ese momento participando también de las reuniones, no porque Mario estuviera en contra, porque teníamos distintos legisladores, era un bloque de muchas personas, de 40 y pico de personas, de 45 diputados, donde éramos pocas las mujeres, y por eso esto que decía Mario Giacobbe al principio, de que llevamos la voz cantante, porque efectivamente las pocas mujeres que estábamos en el bloque eran las que teníamos que trabajar para convencer al bloque nuestro, que era el mayoritario, de votar la ley. Bueno, efectivamente lo logramos, la ley fue votada, y fue votada por todos los bloques, y hoy es ley en la provincia de Buenos Aires, la 14.848, ¿sí? Y estamos hablando de hace 4 años atrás, no estamos hablando de muchos años atrás. Esto tiene que ver con una cuestión cultural y con cuestiones generacionales
que todavía hay que trabajar y hay que seguir modificando. Por eso esto que hablábamos al principio de la igualdad de oportunidades, que no solamente basta con que uno pueda enunciarlas o pueda decirlas desde la buena voluntad, sino que hay que generar acciones positivas para que esta igualdad efectivamente se pueda dar y se pueda llevar adelante. Bueno, este fenómeno de la falta de participación femenina en la toma de decisiones, ustedes saben que se llama techo de cristal. Es decir, llega un momento donde las mujeres no podemos seguir avanzando en el escalón de acceso al poder y se produce ese techo de cristal donde las mujeres no accedemos. Esto mismo pasa, y se los cuento a ustedes que están estudiando abogacía, esto mismo pasa en los tribunales superiores de justicia. En la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, de 5 miembros, hay una sola mujer, que es la doctora Hilda Kogan, que ingresó a la Corte en el año 2002, y desde ese momento hasta la fecha, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no ha sido integrada por ninguna otra mujer. De 5 miembros, solo una. Vamos a ver en los reemplazos que hay que realizar en los próximos meses, a ver si el gobernador decide que pueda ingresar alguna mujer. Digo el gobernador porque el pliego del futuro ministro o ministra de la Corte la envía el gobernador a la Cámara de Senadores, y es la Cámara de Senadores la que vota ese pliego para la Corte, ¿sí? Después, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una sola mujer miembro que está integrando la Corte, que es la doctora Hayton, y estuvo también integrando la Corte, hubo otra mujer, hoy me agarró una laguna y no me acuerdo el nombre, ahora ya me voy a acordar y se los voy a decir, pero efectivamente la Corte de Nación tiene una sola mujer integrando también. En las provincias pasa algo muy parecido a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Es decir, las cortes de provincia están integradas mayoritariamente por hombres. No hay mujeres integrando las cortes de provincia. A ver si me aguardan un minuto. Acá. Bueno, también está que entre los determinantes para el ascenso dentro de las carreras políticas y demás, está lo que se conoce como techos de billetes. Es decir, porque las mujeres también tenemos menos acceso a los recursos económicos al momento de solventar las campañas políticas. Porque la verdad es que no siempre están dispuestos a hacer aportes para las campañas políticas llevadas adelante por mujeres. En nuestro país eso cuesta mucho trabajo y las campañas políticas salen muy caras y muchas veces son empresas o son particulares que apuestan, en el sentido apuestan de la esperanza que se tiene en que tal o cual candidata pueda ganar. Bueno, siempre a las mujeres nos cuesta mucho más. Las mujeres, como en condiciones normales de trabajo y en igualdad de condiciones de trabajo, ganan menos dinero que el hombre y tiene menos tiempo también por todas y las múltiples acciones que las mujeres realizamos, se produce esto que se llama techos de billetes, ¿sí? Entonces tenemos como dos limitantes, el techo de cristal por un lado, que accedemos hasta un determinado nivel de poder y ahí quedamos, y el otro es el techo de billetes, es decir, porque los recursos económicos, siempre las mujeres tenemos menos recursos económicos, accedemos a menos recursos económicos y al momento de solventar las campañas estamos
también en inferioridad de condiciones en relación a una campaña política llevada adelante por un hombre. Yo les traje acá de muestra para que ustedes vieran que el hecho de que exista la ley y que las listas estén integradas de manera paritaria, no quiere decir que la participación hoy en el Congreso de la Nación sea de manera paritaria. Es decir, hoy la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores de la Nación no están cubiertas al 50% por hombres y 50% por mujeres. En la Cámara de Diputados de la Nación, ustedes pueden ver acá que tenemos de 257 legisladores, diputados que tiene la Nación, solo 106 son mujeres. Es decir, esto equivale al 41.2%. Todavía nos falta casi un 10% para llegar a cubrir esa paridad en la representación. Y en la Cámara de Senadores, donde son 72 los senadores, solo 29 mujeres integran la Cámara de Senadores, es decir, equivale al 40.3%. ¿Y esto por qué se da? Porque ustedes saben que los senadores los eligen las provincias y entran 2 por la mayoría y 1 por la minoría. ¿Qué pasa? Si las listas generalmente las encabezan los hombres, entran 2, 1 por la mayoría y 2 por la mayoría y 1 por la minoría, probablemente las 2 cabezas de listas sean hombres. Entonces, de 3 que ingresan, solo entra una mujer. Todavía nos falta en el Senado de la Nación un 10% también de cargos a ser ocupados por mujeres. Esto se va a ir dando progresivamente con los años. No quiere decir que en estas próximas elecciones del mes de septiembre y del mes de noviembre las cámaras van a cubrir más cargos con mujeres. Probablemente haya menos mujeres, porque se produce la renovación de las bancas y no necesariamente las que ingresan son mujeres, más allá de que la propia ley lo determine. Y la ley tampoco contempla qué es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires en el caso de que dejó determinado en el caso de que la mujer sea la que se muere, renuncia o deje la banca, debe ser cubierta por la persona del mismo género, establece la ley. Y esto es importante porque hasta el año 2017 eso no ocurría. Siempre el que seguía en orden de lista era un hombre y reemplazaba a otro hombre. Hoy, si se muere una mujer, la reemplaza una mujer. ¿Sí? Se sigue por el género. Y acá también estos datos los saqué todos del Ministerio del Interior y son los datos que hay hasta el día de hoy. La evolución de la legislación de cuota y paridad en las provincias. La primera provincia que sanciona el tema de la paridad es la provincia de Santiago del Estero. Después le sigue la provincia de Córdoba y después la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no en todo el país existe la ley de paridad. Si bien es una ley nacional que contempla para los cargos nacionales, en las provincias eso no está contemplado todavía. Y entonces esto hace que la representación en los cuerpos legislativos, provinciales y locales en cada una de esas provincias, en su gran mayoría, no haya mujeres. Por eso si ustedes miran acá, en el mapa, en el año 2019, tenemos que solo el 50% de las provincias de nuestro país tienen sancionada la ley de la paridad. En el año 2016, fíjense que era solo el 30%,
y en el año 2005 la provincia de Santiago del Estero y de Córdoba solo tenían las leyes de paridad. ¿Sí? Fíjense que todavía le falta a nuestro país, la mitad del país, garantizarle a las mujeres el derecho del acceso a ser elegida. El derecho del acceso a ser elegida. Es algo interesante. Bueno, acá tenemos detallada lo que es la ley 14.848 y les copié lo que decía: listas de candidatos a senadores, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares deben incluir un 50% de personas de cada género determinado por su DNI. Es decir, y acá la ley hace un avance porque también habla de cada género, pero pareciera que encuentra una cuestión que hay veces hay que definir determinado por su DNI y respeta la voluntad que tenga la persona en cuanto a la elección sexual que haya hecho. Esto es un logro también que hizo la provincia de Buenos Aires. Y dice en forma alternada y secuencias por binomios. Es decir, que en el binomio cada 2 personas tiene que haber una de cada uno de los géneros, varón-mujer o mujer-varón, así establece la ley. Bueno, nosotros hablábamos de esto es lo que tiene que ver con la representación política, ¿sí? Y con los derechos de las mujeres en el derecho a elegir y en el derecho a ser elegida, en este derecho que tenemos las mujeres a integrar las listas. Pero también en esa igualdad de oportunidades que nosotros veníamos hablando al principio de la charla, tiene que ver con en esas discriminaciones y generar políticas públicas positivas que lo que hagan es evitar esa discriminación. Y ahora vamos con la discriminación que se producía en cuanto a la cuestión de la edad, y ahí tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta es una convención internacional interamericana que se sancionó, que se aprobó en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA. Se aprobó esa convención el 11 de enero del año 2017. Y nuestro país produjo la ratificación de esa convención el 31 de mayo de 2017 a través de la ley 27.360. Es decir, que nosotros como país hemos adoptado también como normativa interna de nuestro país y como formando parte de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de las normas con jerarquía de primeras leyes, tenemos también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Y qué es lo que hace esta Convención Interamericana? Protege a las personas mayores de 60 años. ¿Y las protege para qué? Para que tengan una vida digna, que tengan dignidad en la vejez, que tengan acceso a la libertad personal, a la privacidad y a la intimidad, y para que tengan un envejecimiento activo para el disfrute de una vida plena, de una vida llena de derechos, porque ustedes habrán observado y habrán escuchado y habrán leído que durante el año pasado, en los tiempos de la pandemia, en distintos países del mundo y también en nuestro país, hemos escuchado diversas denuncias acerca del maltrato que se ha tenido a las personas mayores personas mayores, ¿no? A las personas de más de 60, de 70, de 80 años, donde muchas veces las han tenido como, perdón, ahora pueden ver la aplicación. ¿Ustedes no estaban viendo el Power? Sí. Sí, Sandra, se veía.
Perdón. Ah, bueno, porque yo hablaba y digo, a ver si no se ve. Bueno, entonces esta convención internacional lo que hace es generar esa protección, les decía. Y ustedes habrán visto y habrán leído y habrán escuchado también de ese destrato, de esa discriminación social que se les hacía a las personas mayores, desde los distintos lugares de encierro donde se los tenían, de la prohibición de estar en contacto con sus afectos, de privarlos de la libertad de poder movilizarse y de no tener acceso incluso a su propia privacidad, porque muchas veces a las personas mayores se los aloja en distintos lugares que no están habilitados para que puedan estar alojados esas personas mayores y comparten espacios donde están a la vista de las personas que viven en el mismo lugar, es decir, ni siquiera tienen derecho a su propia privacidad o a su propia intimidad. Digo, tienen que saber que esto está protegido por una convención interamericana y que además esto está ratificado por nuestro país, es decir, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y esto tiene que ver con generar acciones positivas en pos de evitar esa discriminación social de la que habíamos hablado al inicio de la charla. Y otra de las discriminaciones que nosotros hablábamos tiene que ver con la discriminación que sufren las personas con discapacidad o las personas que tienen alguna enfermedad y entonces son discriminadas. Para eso también Naciones Unidas aprobó una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y esta convención es muy importante porque además el tema de utilizar el nombre de personas con discapacidad, y esto es muy importante porque a la persona se la reconoce como una persona que tiene una discapacidad. Antes de esto, en el mundo y en nuestro país, se hablaba, y hoy uno lo puede escuchar hasta desde un tono despectivo, de los discapacitados, como si no fueran personas. Y esta convención les otorga este derecho de ser llamada personas con discapacidad. Más allá de cuál sea la discapacidad que tenga, la persona con discapacidad tendrá una discapacidad física, psíquica, podrá tener distintas discapacidades, pero el término personas con discapacidad. Y esto también lo ha adoptado nuestro país. La convención se sancionó, se aprobó el 13 de diciembre de 2006 y nuestro país la convirtió en ley y la aprobó y la ratificó a través de la ley 26.378 el 21 de mayo del año 2008. Es decir, tardó 2 años después que se aprobó en Naciones Unidas esto, pero lo importante es que también esta ley forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y está entre las leyes importantes que nosotros tenemos en la igualdad de oportunidades. Esta convención, ¿qué es lo que busca? Busca promover, proteger y asegurar el goce pleno en igualdad, dice la convención, en igualdad de los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. Es decir, tienen derecho al goce pleno en igualdad de los derechos humanos. Y hoy el tema de las vacunas es un tema que está muy latente y muy actual, donde la vacuna hoy se está considerando que es el acceso a la vacuna es considerado un derecho humano. Y entonces tenemos que lograr que esa vacuna llegue en las mismas condiciones a todas las personas de la humanidad. Es decir, que todas las personas
no haya ningún tipo de discriminación social en razón de lo que habíamos visto al principio, del género, del sexo, de la salud, de la edad, ¿sí? Y debemos trabajar todos juntos para evitar esas discriminaciones. Y esto es importante porque ustedes que se están formando profesionalmente, ahí dejamos de compartir, ustedes van a ser los próximos jueces, los próximos fiscales, los próximos legisladores, los próximos concejales, el próximo presidente o presidenta del país, digo, van a ser ustedes. Entonces, ustedes tienen que conocer que cuando uno accede también al poder, y en esta lucha que ha llevado tantos años, y en especial las mujeres, accedemos al poder para generar acciones positivas, acciones que tiendan a la no discriminación, ¿sí? Por todo ese trabajo que se ha venido realizando anteriormente y sobre todo porque es un derecho humano que tenemos todos a ser considerados personas y al goce de nuestros derechos. Bueno, eso era todo lo que yo tengo para contarles. No sé si se entendió. Hablé mucho, Mario, acá sola. No, sola no estaban escuchando, pero... No, para mí no. Me sirvió para refrescar muchas cosas, muchos conceptos. A ver, me gustaría escuchar a alguno de los chicos, de las chicas. Este es un tema de actualidad, ustedes lo ven. No solo la paridad en términos políticos, sino que por ahí la doctora París lo tocó el tema cuando se habla de sindicatos, de empresas, ¿no? A veces es difícil opinar de esto, Sandra, sin caer en lo políticamente correcto o en lo políticamente incorrecto, ¿no? Cuando abrimos algún tipo de debate o planteamos algún reparo, entonces yo les digo, por ejemplo, proyectamos el razonamiento y llevamos la paridad a todos los ámbitos de la vida pública o privada. ¿Podemos meternos en una empresa privada y decirle que el directorio la mitad tiene que ser mujeres o no? ¿Es sensato? Digamos, ¿tiene algún andamiaje? ¿Ustedes encontrarían algún argumento constitucional o legal para hacer esto? Es un debate, no está cerrado todavía eso. Sin embargo, algunas lo plantean. Vamos a la empresa privada, la que tiene, no sé, el papá de cualquiera de ustedes, y por ley, aparte creo que había un proyecto, ¿no? La mitad del directorio de una empresa tiene que ser mujer. Si yo no me puedo asociar con mi amigo de la infancia, del secundario, tengo que armar una empresa y poner una mujer de socia, si no, no puedo armar mi empresa. Digo, es un tema que no está saldado todavía. O cuando la doctora París decía, bueno, pese a la ley de paridad, las cámaras no reflejan el 50%. Porque si no, la ley lo que estaría haciendo es meterse directamente también con la voluntad electoral, ¿no? Mismo razonamiento, Sandra, objetame igual, porque quiero a ver si nos podemos a charlar un poquito. Se dice, bueno, miren, en la provincia, 135 municipios, no hay la mitad de mujeres intendentas. ¿Qué hacemos con eso? Obligamos a que Mar del Plata, por ejemplo, cada 2 turnos electorales ponga una mujer al frente de la lista, a los partidos, porque no hay manera de garantizar que la mitad de los intendentes sean mujeres. No, pero ¿sabes? Perdón, Mario, ¿sabes qué es lo que hay que garantizar? Quiero ver si le hago enojar a la doctora París, a ver si... Pero digo, lo que te digo es, lo que hay que garantizar es que si yo quiero ser intendenta de Mar del Plata, puedo serlo. Si yo quiero ser candidata a intendenta de Mar del Plata, puedo serlo. Porque el tema era que hasta años atrás las mujeres queríamos ser candidatas y decían, no, ustedes no tienen capacidad, esperen, porque eso lo vivimos, digo, desde la propia militancia política. Hoy, lo que te permite la ley es decir, bueno, yo tengo los mismos derechos que vos, Mario, para ser candidata. Entonces, yo voy a ser tan candidata como vos. Después voy a tener otras limitaciones, ¿sí? Que tienen que ver con otras cuestiones. Las reuniones se hacen a la noche, se hacen tarde, la mujer siempre es la que lleva adelante las cuestiones del hogar, entonces hay que buscar los chicos, hay que preparar comida, hay que hacer un montón de otras cosas que te limita en el ejercicio, pero sí lo que la ley te da es la posibilidad de que si querés participar lo podés hacer.
Bueno, no sé qué opinan las chicas que son más jóvenes y tienen otras vivencias distintas a las que las chicas y los chicos, porque los chicos también tienen, lo viven de otra manera. A ver, ¿algún comentario? Les aclaro que acá dice Caro Giacobbe, no porque haya cambiado de sexo, sino porque en la computadora me aparece el nombre de mi hija, no sé por qué. No dice doctor Giacobbe. Bueno, ¿algún comentario, chicas, chicos? ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. A ver. Cuando la doctora habló de todos los derechos consagrados para las personas mayores de 60 años, ¿eso se relaciona con el beneficio de la prisión domiciliaria a mayores de 60 años? ¿O no tiene nada que ver? En realidad, el beneficio de la prisión domiciliaria lo tenemos contemplado en el código nuestro, que es para mayores de 70 años. ¿Sí? Eso es lo que establece la ley nuestra. Y tiene que ver, sí, también con preceptos que vienen del tratamiento de los derechos humanos. Es decir, hasta cuándo y hasta qué edad una persona, estando detenida, puede soportar, más allá de que tenga que seguir en prisión, las condiciones adentro de las cárceles en nuestro país, donde viven en condiciones indignas, ¿sí? Que es un tema que en algún momento también hay que resolver, pero tiene que ver con eso. Está bueno, Mariano. Igual para analizar estos temas, tengan presente, no sé si ya lo estudiaron en Derecho Constitucional, la división entre cláusulas operativas y programáticas de la Constitución, ¿no? La consagración de derechos, por lo general, son cláusulas las llamadas programáticas, es decir, bueno, derecho a una vivienda digna, derecho a la protección, etcétera, etcétera. Yo lo leí ahora que se votó en Chile, no sé si están al tanto, para reformar la Constitución. Algunos planteaban, bueno, ahora sí vamos a tener una Constitución que garantice todos estos derechos, como si poner en la Constitución el derecho a la vivienda digna hace que mágicamente todos los habitantes tengan vivienda. Es una cláusula programática, es algo que se plantea en un programa y que deben adoptar todos los gobiernos, pero no quiere decir que se hace efectivo al día siguiente, ¿no? Con esto pasa lo mismo, se plantea el derecho y después hay que ir buscando leyes y sancionando leyes, parte de la dinámica de la sociedad para que esos derechos se puedan concretar. Si no, quedan en la letra muerta. Y así hay avances, hay retrocesos a veces, bueno, hay disputas, y la sociedad de a poco se va emparejando, ¿no? En todos los sentidos, para arriba, para los costados, para todos lados. Pero hay muchos ejemplos de esto, de cómo la sociedad va cambiando su fisonomía y va mejorando con respecto a, bueno, ni hablar del trato a las mujeres, a los niños, a las minorías. Yo reitero, siempre tengo el cuidado de no caer en lo políticamente correcto. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con el derecho, de un crítico literario norteamericano muy importante, donde escribió un libro donde impugna el canon literario, ¿no? Ustedes saben que el canon es agarrar y hacer un listado de los 100 mejores libros de la historia del mundo, por ejemplo. Y él impugna esa moda que se había dado en Estados Unidos hace aproximadamente 20 años o 15, porque estaba impregnado de lo políticamente correcto. Entonces el canon dejó de tener una mirada estrictamente literaria, y esto es polémico también, para tener una mirada políticamente correcta. Entonces entre los 10 primeros había que poner la mitad de mujeres, o la mitad tenía que ser blanco y la mitad negros, porque históricamente no aparecían de escritores negros, por toda esta historia de discriminación que conocemos. Pero bueno, este hombre decía, bueno, si ha habido una historia de discriminación, que la tiene que revisar la política y la sociedad, eso no hace aparecer mágicamente una obra literaria de un indio, por ejemplo, de las minorías estoy hablando, ¿no? O de un latino, o de un chino, que valga la pena estar en los 10 obras más importantes de Estados Unidos. Es polémico, pero bueno, si no hay, no hay. Hay que garantizar que haya para adelante, pero si no hay para la historia, porque hay como una pulsión a buscar esa paridad, esto también, Sandra, vos corregime, y chicas, ustedes también, pero cuando se habla de la invisibilización, bueno, no siempre ha habido para invisibilizar, ¿no?
la gesta de mayo fue llevada adelante por hombres. Las mujeres no participaban de la vida pública. Pero porque no nos dejaban. Correcto. Mariquita Pero Sánchez, que Mariquita busquemos para Sánchez. agregar a la figura de mujeres porque no participaban de la vida pública. Digo, hay que garantizarlo para adelante, sin caer en forzarlo para atrás y distorsionar la historia de lo que no pasó. En todo caso, habrá que buscar las causas por las que no pasó. Y ahí sí vamos a compartir con Sandra que no las dejaban, no participaban, evidentemente. Porque vos fíjate que Mariquita Sánchez, más allá de tocar el piano y cantar el himno y qué sé yo, era una mujer que pensaba y una mujer que también tenía convicciones patrióticas en ese momento. Pero el tema es que ella no podía salir, porque además no podía salir a expresarlas y no podía salir a la calle como lo hacían sí los hombres, porque culturalmente en ese tiempo no estaba permitido. Digo, y las mujeres, hasta el año 68, no teníamos derechos en el país. Teníamos esto de ser la mujer de, bueno, del apellido de casada, se sacó hace pocos años la obligatoriedad. Pero los chicos, las abuelas, si les preguntan a las abuelas, van a ver que las abuelas, algunas todavía firman María Fernández de tal, el apellido de casada, porque era obligatorio llevar eso, o esto de tener el mismo domicilio que fijaba el domicilio del marido. Bueno, tenía que ver con derechos que no teníamos, o la patria potestad compartida. Hoy es normal que un padre quiera viajar con un hijo y lo puede hacer, o el otro quiere hacerlo y también. Hasta el año 84 eso no existía. El único que decidía sobre lo que se hacía con los hijos era el hombre. Entonces, Argentina ha avanzado muchísimo en legislación y ha crecido, pero falta mucho, pero no es que las cosas no se hacían porque no queríamos, porque no podíamos, Mario. No, estoy de acuerdo, no dije lo contrario. Y hay que buscar las causas. Digo que no hay que forzar para atrás porque, bueno, porque distorsionás la historia, ¿no? Pero claramente hay que buscarlo para adelante. Sí. Bueno, a ver, ¿alguna opinión? Sí, ahí Julieta Suchelli está haciendo una pregunta por el chat. Dice, ¿por qué sigue habiendo tanta dificultad para concretar la igualdad? ¿Y qué otras provincias ni han llegado ni a mitad de camino? ¿No hay nada que hagan que se apuren? Y no, porque cada provincia tiene su propia autonomía y eso tiene que ver con el federalismo de nuestro país. Lo que hay que hacer es acompañar mucho más las acciones que se generen en cada provincia con el trabajo que vienen haciendo las mujeres, ¿sí? Y que los partidos políticos nacionales acompañen el trabajo que hagan las mujeres para que puedan acceder a esos lugares de representación. Bueno, ¿algo más, Sandra? No hay más preguntas. No sé si alguien ¿Algo, tiene algún comentario? ¿Escuché algo por ahí o no? Bueno, chicos, gracias, Sandra, por tu exposición, muy clara. Y bueno, chicos, espero que les sirva, las mujeres especialmente, porque todos estos temas, como decía la doctora, son de gran actualidad y el día de mañana a lo mejor lo ven lejano, pero pueden ser de mínimas funcionarias judiciales y ahí también se ve esta distorsión y cómo les cuesta llegar a los cargos más altos. Pero evidentemente o seguramente van a ser protagonistas de un mundo muy distinto al que nos tocó a Sandra y a mí, digamos, cuando nos recibimos, ¿no? Van a tener un mundo con muchas más oportunidades, las mujeres estoy hablando, y eso no hay que ver lo que es en detrimento de los hombres, sino en favor de una sociedad más igualitaria, ¿no? Donde, como dice la Constitución, la idoneidad es la única base o requisito para la ocupación de cargos públicos. Ninguna otra consideración más que la idoneidad y que lleguen los mejores. Así que en ese sentido, me parece que les va a tocar una etapa mucho mejor que la que nos tocó a nosotros, que tenemos edad de ser sus padres. Aprovéchenlo y estudien. Así que bueno, si no hay ni otra pregunta, podemos dar por terminada la clase. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Cuídense. Y a cuidarse, chicos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Mario. Chao, Sandra, gracias.